tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy. A nombre del Centro UC de la Familia les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios, tensiones, avances y retos en la crianza contemporánea, en el cual se busca un espacio para reflexionar, analizar, fortalecer las prácticas de crianza en el contexto actual, identificando aquellas que sean congruentes también con las necesidades de los niños y las niñas. eh, Recordando también que este ciclo tiene o cuenta con una certificación académica para quienes se inscriban en el formulario que va a aparecer durante la transmisión. Ya vamos a habilitar un link para eso. Bueno, hoy nos corresponde el capítulo que hemos llamado o titulado Infancia neurodiversa, claves para una crianza respetuosa y consciente. Para conversar sobre esta temática, hemos invitado a Alejandra Flores, quien es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología educacional por la misma universidad, cuenta con numerosos estudios, tanto en altas capacidades, en trastornos del espectro autista, trastorno obsesivo-compulsivo, entre otros. Ha sido docente en diversas universidades, asesora, charlista, autora de numerosos recursos literarios. Así que Alejandra, bienvenida. Mu- Si quieres comenzar a decirnos qué es o cómo deseas tú presentar esta temática. Ujú. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandra. Me encanta que la comunidad espontáneamente esté pidiendo estos temas porque pareciera ser que son temas como más médicos o que se tratan más en la academia y justamente mi espíritu no es casualidad que yo quiera estar aquí. Mi espíritu siempre va a ser hacer del tema de la neurodiversidad algo mucho más natural y desmarcarlo de estos modelos más biomédicos donde hay personas que tienen trastornos y otras personas que son normales, ¿ya? En psicología y sobre todo en estos manuales estadísticos que se usan para hacer los diagnósticos, los criterios que se usan para hacer estas categorías son estadísticos, ¿ya? No, el criterio de normalidad es porque es como son conductas promedio, pero ya hace muchos años que no estamos hablando de la normalidad en términos tan clínicos, sino que asumimos que hoy día existe mucha mayor diversidad a todo nivel en los seres humanos y que eso tiene que ver con una mezcla y cómo se van conjugando el desarrollo individual de las personas en este mundo moderno que nos ha tocado vivir. Son inseparables el uno del otro. Entonces, hoy día estamos viendo muchos cambios y muchos fenómenos que nos llaman la atención, especialmente en el área de neurodiversidad, y eso es lo que quiero invitarlos a comentar hoy día. Y me encanta que haya este interés natural, porque yo creo que todos aquí conocemos o tenemos alguna experiencia cercana con personas neurodivergentes. Y cada vez más estamos viendo más neurodivergencias. Este concepto se está ampliando y se va a seguir ampliando. Y no es una moda. Entonces, me parece muy bonito que hoy día podamos conversar sobre eso y quería partir haciendo la distinción entre lo que entendemos por neurodiversidad y neurodivergencia, ¿ya? Que es una de las preguntas que te hicieron llegar con anterioridad. En este modelo o teorías, o en realidad cualquier especialista que nos dediquemos al desarrollo humano desde distintas áreas, vamos a encontrar que la configuración del cerebro humano, que es como nuestro director de orquesta y yo diría nuestro órgano más adaptativo, y que gracias al nuestro cerebro es que nos hemos podido ir acomodando a los cambios evolutivos y a los cambios del clima y a los cambios culturales. Este cerebro que tenemos, que es maravilloso, es lo más versátil que hay y siempre va a querer que el ser humano sobreviva y siempre va a querer que estemos bien. Entonces va a hacer lo imposible para aquello. Y eso implica que este cerebro que viene con mucha información, en su formación viene con información genética que heredamos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, también se va configurando en la interacción con el ambiente que nos toca vivir, con el clima donde nos tocó crecer, la música que escuchamos, lo que le metemos a nuestro sistema digestivo, todo tiene, incluso con los amigos que elegimos, las actividades que realizamos, el deporte, todo tiene que ver como influencia en cómo se va cableando nuestro cerebro, no desde el momento en que nacemos, incluso desde el momento en que somos concebidos, ¿ya? Por lo tanto, nuestro cerebro es dinámico, siempre se está recableando, ¿ya? Siempre está generando nuevas conexiones neuronales que luego se traducen en conductas, pensamientos, lenguajes, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva donde tenemos un cerebro totalmente plástico,
que antiguamente nos enseñaban que eran plástico hasta como los 18 años. Hoy día sabemos que no, que nuestro cerebro es plástico toda la vida hasta que dejamos de vivir. Siempre podemos aprender, siempre nos podemos resetear, siempre estamos generando nuevos cableados. En ese contexto, en este cerebro tan plástico, es que vemos que nunca va a haber dos cerebros iguales, porque incluso dos gemelos idénticos, con los mismos padres, tienen información genética distinta y luego viven vidas distintas. Entonces, los cableados neurológicos van a ser diferentes y únicos en cada ser humano. Ese es el concepto de neurodiversidad, que así como no existen dos plantas iguales, dos insectos iguales, dos bacterias exactamente iguales, tampoco existimos dos seres humanos iguales. Los cerebros son únicos, ¿ya? Pero, como somos de una especie en común, en este caso somos de la especie humana, más o menos nuestras trayectorias de desarrollo y nuestros cerebros se parecen más o menos en las funciones que cumplen, en las estructuras que tienen, en la cantidad de neurotransmisores que secretan. Nos parecemos un poco. O sea, por ejemplo, los libros de psicología dicen que más o menos a los 2 años un niño ya puede decir más o menos 50, 60 palabras. Eso es lo que dicen los manuales cuando estos manuales que son de alguna manera ficticios, que tratan de sacar promedios, dicen esto es lo normal, estadísticamente hablando. ¿Ya? Entonces, somos todos distintos. Es correcto decir que todos somos neurodiversos, pero hay que entender que si bien somos distintos, no somos tan distintos tampoco. Tenemos más o menos algunos hitos del desarrollo que se van cumpliendo en algunas edades y con algunas funcionalidades y capacidades que son más o menos similares. ¿Ya? Entonces, todos somos neurodiversos, pero en los últimos años, yo diría que igual hace como 20 años, pero hoy día recién tiene como este boom el concepto de neurodivergencia. De esos 100% de cerebros que son todos neurodiversos, hay un grupito, ya que si nos imaginamos el desempeño del cerebro humano como en una curva de Gauss, por ejemplo, en una prueba de inteligencia, en una prueba de lenguaje o de cualquier cosa que evaluemos, nos vamos a encontrar que en una curva de Gauss va a haber una distribución normal y va a haber extremos, donde algunas personas dentro de este mundo neurodiverso va a tener un desempeño muy excepcional y otras personas van a tener un desempeño bajo el promedio. ¿Ya? A esos extremos, donde tenemos personas cuyos comportamientos en el desarrollo humano o cuyas edades en estos hitos del desarrollo se nos desvían del promedio más o menos típico del resto, a esos les vamos a decir neurodivergentes. ¿Ya? Y esa cifra va subiendo con los años, pero más o menos hoy día se calcula que entre un 20% de los seres humanos tiene algún tipo de neurodivergencia. Por ejemplo, las personas que tienen déficit atencional, yo diría que es la que más conocemos así como en el mundo coloquial. Las personas con déficit atencional, por ejemplo, son capaces de poner atención, pero en estímulos más motivacionales, por tiempos más cortos, pueden tener incluso hiperfoco a veces en los temas que les gustan, pero van a tener dificultades en las funciones ejecutivas, en la planificación, en el cálculo de los tiempos, ¿ya? Y Ahí eso, estarían, ahí estarían, por ejemplo, como no cumpliendo los hitos que dices tú, como, claro, o cumple en un déficit, pero también hay ciertos partes que lo sobrecumplen. O sea, que tú me decías 50 palabras, pero hay unos que dicen 300. 80, claro. Y Y ellos como también acuérdate son... siempre de que este concepto de neurodivergencia se basa, es un concepto estadístico también que se basa en esta curva de Gauss, donde si ponemos las habilidades humanas en comparación con el resto del entorno donde nos tocó crecer, siempre va a haber unos que van a rendir mucho más y otros que van a rendir mucho menos. Entonces imagínate en una sala de clase donde hay 30 niños, lo más probable es que, por ejemplo, adquisición de habilidades del idioma inglés, va a haber un 5 o 10% que va a tener habilidades excepcionales, que va a escuchar algo y lo va a entender, que va a desarrollar la fonética rápidamente, que lo va a poder aplicar, etcétera. Y otro grupito que le va a costar muchísimo más, otro 10%. ¿Ya? Mientras el otro 80% se debate ahí en habilidades promedio. ¿Ya? Entonces, efectivamente, hoy día incluso las altas capacidades, que no es un criterio, no es un concepto que está en el manual de psiquiatría, pero que hoy día es ampliamente conocido. Las personas que tienen habilidades por sobre el promedio, estamos hablando de una o dos desviaciones estándar por sobre el promedio, no es un poquito sobre el promedio. Hay gente que es descollante en algunas áreas. ¿M?
Y esas personas hoy día también se consideran neurodivergentes porque el concepto de neurodivergente, que va a ser este 20% de la población que va a estar en los extremos de la curva de cualquier cosa que midamos, ¿ya? Insisto en eso, el concepto neurodivergente se basa en una comparación y con un criterio de comparación. No es que tú naciste neurodivergente, eso significa tienes los ojos color café y es inamovible. Si a mí neurodivergente aquí me ponen en otra población, probablemente quizás voy a estar en un contexto promedio. En ese otro contexto quizás no soy neurodivergente, ¿ya? Porque es un criterio estadístico. Pero hoy día el concepto, por ejemplo, de las altas capacidades se considera una neurodivergencia porque hoy día se entiende que una neurodivergencia, como estamos basados en esta idea de la neurodiversidad de nuestros cerebros, siempre va a estar basada en un cableado neurológico, neurobiológico atípico. O sea, no es algo que me pasó a los 4 años o un trauma. La neurodivergencia es una condición de base de la estructura y de la esencia de nuestro cableado neurobiológico. Por lo tanto, si una persona es déficit atencional, es autista, tiene epilepsia, era desde la raíz y desde el origen, desde la concepción de esa persona. ¿Ya? Entonces, no es una condición adquirida. Perfecto. A mí me gustó mucho eso claro, que explicaras que este concepto es un concepto estadístico. Es como este dicho que dicen que en el mundo de los locos el cuerdo es el loco. Como, claro, y quizás después te puedas referir un poco también a la prevalencia, porque también ha ido aumentando. Entonces, Sí. quizás en algún minuto vamos a estar todos neurodivergentes y en realidad el raro va a ser el que esté sin ningún tipo de diagnóstico, no sé. Claro, lo que pasa es que yo creo que lo que más me quiero resaltar hoy día, y yo creo que no es casualidad también, yo soy psicóloga, yo creo que si hubiese un médico o un epidemiólogo hablando sobre esto también sería muy diferente. Pero este concepto de la neurodiversidad proviene desde las ciencias sociales, no desde la medicina, ¿ya? Por lo tanto, hoy día conviven en el mundo, no solo en Chile, pero en el mundo entero conviven estas concepciones de, por un lado, tenemos este modelo biomédico donde se basa los diagnósticos, que ya es una palabra médica, los síntomas, que es una palabra médica, las comorbilidades, todo eso son lenguajes médicos que se adscriben en este modelo biomédico que en el caso de la salud mental tenemos un manual de cortapalos que es el DSM-5, estamos en la versión 5, es un libro de rasgos y conductas en salud mental que existe desde el 1952, donde los especialistas se ponen de acuerdo y dicen, bueno, aquí vamos a llamar, por ejemplo, trastorno del sueño. Tenemos que estar de acuerdo en que tiene que haber algunos criterios para decir esto va a ser un autismo, esto va a ser un trastorno del sueño, esto va a ser un trastorno ansioso. Por supuesto que ha sido súper útil y gracias a eso se han podido desarrollar los tratamientos. ¿M? Ese es el principio. Nadie quiere andar etiquetando gente. Básicamente, hacer esta identificación es para dibujar las trayectorias del tratamiento para ayudar a esa persona a tener una mejor calidad de vida y más salud. Pero en los últimos años se ha acuñado este concepto de neurodiversidad y neurodivergencia que viene desde las ciencias sociales, desde un movimiento que básicamente cuestiona que este modelo biomédico sea la única manera de entender la diversidad de los cerebros humanos. Es un concepto que acuñó Judy Singer en los años, fines de los años 80, que es una antropóloga, y que en el fondo decía, así como en la naturaleza y en todo lo vivo existe biodiversidad, bueno, en los cerebros humanos, que también están vivos y son orgánicos, también existe esta biodiversidad. Pero como estamos hablando de cerebros, se va a llamar neurodiversidad. Es tan simple como eso. ¿M? Pero en el fondo quiero que entiendan que son paradigmas de comprensión de la estructura humana distinta, uno más biomédico y el otro viene, como te digo, desde las ciencias sociales y de alguna manera viene a desmarcar las diferencias individuales de este modelo patologizante y decir, oye, la naturaleza nunca nos hizo y nunca nos hará neuroiguales. Y gracias a las diferencias y a que existen personas que piensan fuera del molde, que tienen hiperfoco, que tienen la capacidad de ver detalles como los autistas, etcétera, gracias a esas diferencias es que la humanidad ha avanzado y ha inventado cosas, porque si fuéramos todos iguales y todos promedio, el mundo sería una lata y estaríamos estancados todavía en el 1600 o antes, ¿ya? Entonces, es un concepto también desde la psicología evolutiva. Yo me describo como desde ese modelo más evolucionista. Es por alguna razón la naturaleza
nos está mandando cada vez más personas neurodivergentes. Cada vez están naciendo más niños con temas que hoy día se llaman trastornos, porque todavía tenemos esta lectura biomédica, pero alergias alimentarias, trastornos de integración sensorial, trastornos del sueño, trastornos ansiosos, etcétera, que hoy día sabemos que además tienen raíz y base en el desarrollo neurobiológico de nuestro cerebro. Por ejemplo, el TOC. Yo soy directora de la Fundación, una de las directoras de la Fundación Hablemos de TOC, que es una neurodivergencia bien desconocida y bien estigmatizada en nuestro país. ¿Ya? Por ejemplo, lo tenemos como en el lenguaje común. Uno dice, si te gusta ordenar o te gusta poner tus materiales bonitos sobre el escritorio, es que eres TOC. ¿Ya? Y nada que ver, ¿sí? Eso es un rasgo de personalidad. El que arregle el cuadro, Exacto. no puede estar no mirándolo y estar. Es que ahora salieron muchos de las láminas del mundial, el que pegó mal la lámina y están así como en la noche pensando. Por Efectivamente, ejemplo. pero siento que se lo toman un poco entre broma, entre risa y broma, pero en realidad hay muchas personas que tienen TOC y que sufren con esto. Bueno, el TOC una neurodiversidad, es lo que yo defiendo en esta fundación, que es justamente una fuente de sufrimiento, ¿ya? Cuando tú haces algo o tienes una maña, por decirte una manía, que te hace feliz enderezar el cuadro, tener tus lapicitos de colores encima del escritorio, eso no es TOC, porque eso te hace feliz, ¿ya? Y si no puedes ordenar los lapicitos o enderezar el cuadro, tu vida sigue igual. Puede ser un poco incómodo, pero tu vida va a seguir igual. Pero cuando una persona tiene TOC, sí, declarado, el trastorno declarado, no puede hacer su vida, no puedo tocar la puerta para salir de mi casa. Entonces la gente finalmente termina encerrada, llena de compulsiones que le inhiben su libertad. Bueno, este caso que pongo como ejemplo, porque además quiero representar a la Fundación Hablemos de TOC, digamos que yo represento, es solo para explicar que este concepto antes estaba en el manual de este estadístico, estaba en los trastornos ansiosos. Hoy día sabemos que en realidad se activa con ansiedad también, pero en realidad es mucho más profundo y hoy día como tenemos muchos avances en la neurociencia, antes intuíamos cómo era el cerebro, hoy día lo podemos ver, a esa persona la metemos en un resonador o le podemos sacar imágenes y de todas estas neurodivergencias, digamos que han ido aumentando también en su concepto de neurodivergencia, es porque vemos que el cerebro funciona distinto, que no era una maña, que no fue un trauma, ¿ya? Que no, los niños que tienen trastorno de integración sensorial, que no soportan cierta textura en la ropa o los zapatos, ¿cierto? Que antes nosotros, nuestros papás, que no se sabía de esto, nos educaban a puro chancletazo nomás, póntelo, ¿sí? No había opción. En cambio, hoy día hemos tendido a tener una visión más neurorespetuosa porque entendemos que todas esas características son parte de un cerebro atípico que tiene, por ejemplo, los sistemas de dopamina alterados, estructuras cerebrales como la amígdala, que es la que nuestro cerebro primitivo que genera el cortisol y que explota ante amenaza. Hay niños que de verdad tienen la amígdala o más grande o más pequeña o más sensible. Entonces, hoy día hay una explicación neurocientífica también para explicar que no es maña y que no es moda. Ujú. Pero ¿cuándo podemos nosotros llevar a nuestros hijos a un especialista? ¿Cuándo nosotros tenemos, cuando lo veamos sufrir? Sí, Antes, ¿cuándo tomamos esta decisión? Porque igual los papás tratamos justamente de decir, no, a ver, voy a hacer esta estrategia, voy a leerlo en Google, voy a tratar de informarme antes de. Pero ¿cuándo uno sí. toma esta decisión? Bueno, en el concepto de neurodivergencia y neurodiversidad existe una cuestión que también es como de este modelo más psicosocial de la neurodivergencia, insisto, que se llama el paraguas de la neurodiversidad, ¿ya? Y el paraguas de la neurodivergencia, donde se adscriben estas condiciones, porque se llaman condiciones, porque no son trastornos ni enfermedades que aparecen, sino son condiciones desde que somos concebidos, digamos y que de alguna manera estas condiciones determinan la forma en que nuestro cerebro va a procesar el mundo, desde lo sensorial, lo emocional, lo intelectual, ¿ya? Entonces, considerando que es una condición, em, muchas veces hoy día estamos viendo que este paraguas se está ampliando porque estamos descubriendo con la neurociencia de que esto que pensábamos que era solo psiquiátrico, por ejemplo, los trastornos, los fóbicos, ¿cachai? Los trastornos ansiosos, hoy día vemos que eso no es un problema de esa persona, no es un trastorno, probablemente eso es bien genético, casi todas las condiciones del neurodivergencia son muy genéticas, más del 80%. Entonces, claro, es un niño que tiene, por ejemplo, trastorno ansioso, pero si tú miras su familia, siempre te van a describir que hay alguien más o más de alguien más. Lo mismo pasa en el autismo, ¿sí? Muchas familias descubren a través del diagnóstico de los hijos que quizás ellos también tienen el diagnóstico. Lo mismo pasa con el déficit atencional, porque esto es genético.
¿sí? En general, más del 80% es genético. Y hoy día, como sabemos que tiene una base en el neurodesarrollo, dejamos de pensar que es solo algo psiquiátrico, sino que también es algo estructural. Es como del hardware de nuestro sistema operativo. Ya no son temas de software, ¿ya? Hay otros temas que sí son de software, los trastornos adaptativos, ¿ya? Pero los temas de condiciones neurogenéticas son de hardware. El niño no eligió tener déficit atencional, no eligió tener autismo y no se debe a que hubo una mamá que no lo pescó o que hizo algo mal, ¿sí? Ya. Claro, ¿Cuándo y no es que entonces haya un tratamiento, mira, 6 meses y tranquilo, va a estar. Esto es toda la vida. todas estas condiciones que te he mencionado, que puede ser, por ejemplo, si por decirte, el autismo, el clásico, el déficit atencional, el síndrome de Tourette, los tics, las altas capacidades, epilepsias, incluso hoy día los trastornos del ánimo, se ha demostrado que tienen base neurogenética, el TOC, ¿ya? Los trastornos de aprendizaje, niño disléxico, anda a buscar al papá disléxico, ¿ya? Niño ansioso, anda a buscar a la mamá ansiosa, seguro. Entonces, todo esto que estoy nombrando si bien son condiciones que son para toda la vida. ¿Qué es lo que hacen los tratamientos? Tratan, o las terapias, van a tratar de que este niño, esta persona, que nació con estos rasgos o estas características con distintos niveles de intensidad, por supuesto, pueda, de alguna manera, desarrollar habilidades nuevas, porque nuestro cerebro es plástico y siempre va a poder desarrollar algunas habilidades nuevas, y de alguna manera poner un andamiaje para que este niño sea feliz y se adapte y sea capaz de participar del mundo con las características que tiene y que tiene derecho a tener. Eso es lo que quiero hacer hincapié. ¿Ya? Una persona neurodivergente es neurodivergente y ese va a ser su aporte al mundo. No queremos que deje de ser neurodivergente. Una persona con déficit atencional, no queremos que deje de tener déficit atencional porque quizás gracias a eso va a desarrollar hiperfoco. Es cosa de mirar a los grandes, muchos atletas, nadadores, futbolistas, no me acuerdo cómo se llama, la Simone Biles, todos estos que han salido a decir, yo en el colegio era déficit atencional, el Michael Phelps, todo esto o artistas o del cine o incluso también del mundo de la programación computacional, en todas las áreas, que Oye, gracias a sus características logran desarrollar carreras excepcionales también, ¿ya? Pero para eso muchas veces van a requerir un tratamiento y hay edades cruciales para que desarrollen o no habilidades nuevas, ¿ya? Y ahí es mira, donde tú me decías, ¿cuándo consultar? Es cuando tú ves que tu hijo está fuera del promedio, ¿ya? Y que además eso le está generando una barrera para desarrollar su potencial. Un niño que, por ejemplo, tiene 3 años y todavía no habla, no tiene lenguaje verbal, obviamente se nos está alejando del promedio y quizás por la razón de que no puede expresarse de manera verbal, es que hace pataletas o golpea porque quiere expresarse. El lenguaje verbal no es la única manera de expresarse. Entonces, claro que conviene consultar porque quizás con un apoyo específico, que puede ser una terapia, un medicamento o incluso dispositivos como este, los iPads, esa persona puede mejorar muchísimo su calidad de vida y la funcionalidad de aquello en lo que está presentando alguna dificultad. claro. Pero y tú, claro, están estos tratamientos y me imagino que ahí los papás tienen que, entre comillas, formarse y Sí. formarse también con cariños, porque también son altas las exigencias. Pero también, ¿qué pasa en los colegios que también siento que algunas veces tienen un rumbo, quieren que todos se embarquen en este mismo rumbo, eh, pero también siento que tienen que ver a estos chicos con otras capacidades y tratar de lo que tú decías, buscarle un enfoque distinto. ¿Tú sientes que la educación actual, o por lo menos en Chile, responde a eso? Y si tienes alguna conocimiento de algún país que sí lo haga, o si me dices que sí lo hace Chile, estupendo, pero yo Ujú. tengo presentimiento que no. Sí, no, hemos avanzado un montón. Ahora, lamentablemente no hemos avanzado como país en una política nacional de salud mental donde se incluyan todas las neurodivergencias. Hemos tenido que ir a pedir y a tocar la puerta de la Cámara de Diputados y del Senado por cada una de las neurodivergencias. Por ejemplo, en el año 2023 aparece la ley de autismo, ¿ya? Ujú. A mí me tocó participar, me invitaron a explicarle a los senadores lo que era el autismo y las limitaciones, fue un honor, pero la gracia de esa ley para mi gusto porque fue generada desde las bases, fueron personas autistas, familias de personas autistas a contar. Entonces,
gracias a que el 2023 se dictaminó esta ley, es que los colegios y las universidades también y los sistemas de salud han tenido que desarrollar protocolos específicos de atención a personas autistas, pero es porque es ley, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los colegios hoy día todos los estudiantes que cuentan con un diagnóstico de autismo tienen que tener un protocolo específico que se llama PAEC para ver cuáles van a ser las adecuaciones que se van a hacer, sobre todo en el área de la regulación emocional, de la convivencia y también en el área académica, ¿ya? Eso es por ley, porque la verdad es que si lo hubiéramos esperado que se hiciera naturalmente digamos, por iniciativa de los colegios, nunca habría sucedido, ¿ya? Entonces, hoy día necesitaríamos eso para muchas otras neurodivergencias, pero la ley de autismo ha sido como la flecha, digamos, inicial que está haciendo entender a los colegios, como está pasando en muchas partes del mundo. A mí me gusta mucho la discusión que se está generando, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, ya sobre todo en esta línea de la neurodivergencia, porque esto ha implicado que los colegios y las instituciones educativas han tenido que cambiar el chip desde este modelo de la escuela del 1800, en que hay niños que son aptos para ir a la escuela y otros niños que no son aptos para ir a la escuela. Todavía tenemos ese concepto en algunas y lo tenemos muy fuertemente en la universidad. Yo voy permanentemente a la Universidad Católica donde trabajé muchos años. Yo soy una de las creadoras del CARA-UC, que es este Centro de Apoyo al Rendimiento Académico, que hoy día parece que cambió, no sé cómo se llamará ahora, pero en el fondo estos servicios de estudiantiles, donde yo me acuerdo cuando yo lo estaba armando, esto en el año 2022, me decían, Ale, ¿para qué quieres armar un centro de apoyo académico a los mejores estudiantes de Chile? Porque los que llegan a la... Y yo digo, porque muchos reprueban los ramos porque no saben hacer presentaciones orales, nadie les ha enseñado a hacer una tesis, nadie les ha enseñado a tomar apuntes. Se asume que porque obtuvieron un buen puntaje van a tener habilidades académicas y justamente cuando veíamos las cifras de deserción y de reprobación en el primer año, los que se iban o los que tienen esas dificultades son los niños que vienen de colegios más de privados donde no se han desarrollado esas habilidades. Entonces, es un acto de justicia. Si tú le vas a pedir a tus estudiantes que, por ejemplo, hagan una presentación, enséñales. Si les vas a pedir hacer un ensayo, yo me acuerdo que sufrían con eso, enséñales lo que es un ensayo, muchos no saben. Entonces, no hay que asumir que porque tiene capacidades intelectuales, tiene ciertas habilidades básicas desarrolladas, ¿ya? Y nuestro cerebro maravilloso va a buscar la forma de desarrollar esas habilidades. ¿M? En ese sentido, es que hoy día pensamos en este paradigma que es más inclusivo, pero no desde la buena onda, y mira que somos solidarios, somos tan buenos cristianos que vamos a aceptar este tipo de estudiantes, sino que el colegio, las universidades han tenido que aprender como un nuevo chip donde la responsabilidad de recibir a un niño con características atípicas recae en el colegio, ¿ya? Es el colegio el que tiene que tener especialistas y ya no puede responder, no es que este niño no es para este colegio porque no tenemos los profesionales. Bueno, capacítelo, contrátelos, busque el financiamiento para hacerlo. Esa es la lógica que de alguna manera la ley de autismo nos está obligando a hacer en los colegios y muchas veces vemos, yo lo veo porque yo trabajo asesorando muchos colegios, que en el sistema público eso está súper bien desarrollado. A veces las trabas están más en los colegios particulares, más elitistas, que siguen empecinados en que este colegio no es para este niño, ¿ya? Y yo siempre pienso, es como, este colegio no es para esta época. El problema no es el niño, es el colegio. ¿M? Y los grandes cambios en estas ligas las han siempre provocado las familias, los papás. Los papás son los que empujan, las mamás luchonas que van al colegio. Esos, los padres son los que han impulsado los grandes cambios en educación. ¿M? Y en ese momento histórico de tensión estamos ahora, donde estamos luchando con colegios que todavía están pensando como en el 1800, que cada vez son menos, y universidades que también están ancladas en esta idea de que la universidad antes era para pocos, ¿sí? Hoy día la universidad es para todo aquel que quiera acceder y eso significa enormes cambios de cultura y todavía tenemos ese choque cultural vigente. Me surgen muchas más preguntas, esto las anoté, pero te las voy a hacer después, sobre todo la parte de educación superior, pero como estamos viendo más temas de crianza, quizás te las haga después. Pero me surge justamente estas dudas de, ya, ahora diagnosticamos, lo llevé,
me dieron estos diagnósticos. Efectivamente están todos estos programas de que, o todos estos protocolos en los cuales tú tienes que presentar este certificado de que tu hijo fue diagnosticado de tal forma, tiene esta condición. Tenemos que ver entonces cómo vamos a evaluarlo, cómo va a ser también observado dentro de su convivencia. Pero yo como papá, ¿cómo lo hago para acompañarlo cuando sufra? Porque es muy distinto, sobre todo además cuando hay hermanos que no tienen quizá una neurodivergencia. ¿Qué recomendaciones has hecho tú, pero así como quizás más prácticas? Ujú. Bueno, lo tenía ahí anotado en mi torpeo como de estos desafíos para la familia. Yo creo que el primer desafío va a ser identificar y darse cuenta que tu hijo tiene una tipia o que requiere de algún tipo de apoyo. Da lo mismo el diagnóstico en términos para la familia, digamos. Pero si tú sabes que tu hijo le pica una textura, que no tolera ciertas texturas al comer, etcétera, o que se desregula fácilmente, etcétera, o que no tiene un lenguaje para su edad, cualquier diferencia, yo creo que cualquier papá o mamá va a querer buscar un apoyo que va a partir por un diagnóstico para poder ayudarlo, para saber cómo ayudarlo. O sea, nombrarlo es lo primero. ¿Ya? Y una vez que lo nombramos, es otro desafío enorme encontrar al equipo adecuado que se ajuste a la necesidad, porque no todos los trastornos del lenguaje son iguales, no todas las personas autistas son iguales, no van a requerir las mismas estrategias. Primero el niño es niño, la persona es persona. Después, nadie es su diagnóstico. ¿Ya? Entonces, yo en particular soy especialista en autismo, altas capacidades y TOC. ¿Ya? Ese es el perfil de niños o de jóvenes que me llegan a mí. Pero en realidad yo primero tengo que conocer a ese niño, ¿ya? Y a ese niño en un contexto familiar. Y de ahí puedo proyectar qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces, y lo primero, como dices tú, el primer desafío de los papás que siempre te plantean es, ¿cómo lo hago con los otros hijos que me viven reclamando, que le pongo más atención a este porque lo tengo que llevar a las terapias o le tengo que hacer juegos entretenidos para que hable, etcétera? Yo creo que esa misma complicación que tienen los colegios para hacer adecuaciones la tienen antes los papás para hacer las adecuaciones dentro de la casa. Y ahí viene el concepto de equidad, sino de dar a cada uno lo que necesita y no a todos lo mismo. ¿M? Y yo creo que los papás somos especialmente sensibles para detectar que nuestros hijos tienen necesidades diferentes, ¿sí? Y la gran dificultad de hoy es que los papás estamos muy solos. Hoy día la cultura a nivel social hemos perdido las redes. Antes criábamos en tribu, antes criábamos con abuelas, criábamos con hermanos, con primos. Hoy día criamos muy solos. ¿M? Y si además le ponemos la complejidad de tener una condición que tiene un estigma social, como mi hijo es autista o mi hijo tiene TOC, ¿ya? O mi hijo tiene una deficiencia intelectual, etcétera, tampoco es que lo andamos contando y nos da cierto pudor compartir estos diagnósticos porque creemos que vamos a tener rechazo o que nos van a aislar más. Entonces, hemos perdido el sentido de la tribu y yo creo que una de las cosas por las que yo más trabajo es que los papás recuperen a su tribu. A veces son tribus que ya no es la familia, pero son tribus en el colegio, son tribus en sus trabajos, pero nadie puede criar solo. Nunca hemos podido criar solos en la historia de la humanidad. Y entonces, hoy día rescatar esas redes y además hay que asumir como papás que no todos tenemos las mismas habilidades para criar o para desarrollar estrategias. Ponte tú, si yo le digo a los papás de un pacientito mío, lo que pasa es que tienes que jugar con hacer trabalenguas y el papá odia los trabalenguas. No le puedo pedir a ese papá que se transforme en un papá que no es. Entonces, siempre mi criterio es volver a la artesanía de cómo se hace el tratamiento, la clínica y el acompañamiento finalmente a toda la familia. Pero es artesanal. ¿Qué significa que sea artesanal? Que yo no me puedo guiar solo por una guía clínica, un cortapalos. En neurodesarrollo no existen los cortapalos. Tenemos que volver a la artesanía y con esos especialistas te tenéis que quedar, ¿ya? No con el que te diga tienes que, no sé, decirle, enseñarle 5 palabras al día, porque quizás ese niño no necesita eso en ese momento. Entonces yo creo que ese es el principal desafío, como que los papás sean honestos consigo mismos como papás, que estén abiertos a desarrollar habilidades nuevas, pero sobre todo que sean honestos con el hijo que tienen. Porque la principal dificultad que vemos es que no hacen el duelo del niño que querían. Entonces les tocó el niño neurodivergente que le carga el fútbol y el papá es futbolero e insiste en llevarlo y meterlo en equipos de fútbol y el niño sufre, ¿ya? Entonces
muchas veces la primera parte del tratamiento del niño es acompañar a los papás en ese duelo del hijo que no tuvieron al futbolista, y que se enamoren del hijo que sí tuvieron, tuvieron al artista, tuvieron al sensible, ¿ya? Sí, Y ese camino no es tan fácil, sobre todo en una cultura como la nuestra, que es exitista, ¿sí? exacto. Sí, Y luego yo creo que viene esta idea de que a estos papás que han tenido hijos neurodivergentes les ha tocado también instalar banderas de lucha en el colegio, en el jardín infantil, incluso dentro de sus mismas familias, cuando los suegros, las suegras reman para atrás, opinan, es que lo tienes muy regalón, cosas así. Entonces son familias que han tenido que, de alguna manera, tomar una bandera y hacer mucha psicoeducación a su alrededor. Esto no es maña, ¿ya? Esto es una atipia en el procesamiento sensorial, es una atipia en la atención, etcétera. Y desde ahí empezar a construir ladrillo a ladrillo lo que ese hijo necesita, que además tiene una trampa, porque como estos son trastornos del neurodesarrollo, van cambiando a lo largo de la vida. Lo que te resultaba con tu hijo a los 5 años, probablemente a los 8 ya no te funciona y vaya a tener que cambiar la estrategia, vaya a tener que reaprender. Y las mentes de los niños van cambiando. Las condiciones, estas van cambiando cuanti y cualitativamente. Yo a veces veo pacientes ahora a los 12 años y los vi y los evalué cuando tenían 4 y no puedo creer que sea el mismo niño. ¿M? Los niños siempre van a tener trayectorias evolutivas que son sorprendentes. Entonces, una cosa que me gustaría poder decirle a los papás es que a veces me llevan niños de 5 o 6 años y me dicen, ¿se irá a casar? ¿Irá a ir a la universidad? ¿Se va a valer por sí mismo? Que es una preocupación que tenemos todos los papás respecto a nuestros hijos. Entonces, mi invitación en esta área sobre todo es decir, preocúpate de aquí a los 6 meses que vienen. Esas son las únicas decisiones que están en nuestro poder ahora. Por supuesto que lo más probable es que sí se case, que sí encuentre su nicho, su tribu, sus amigos, pero en este momento, ¿para qué vaya a gastar tu energía angustiándote por eso si ese niño lo que necesitamos es que tomemos decisiones de qué terapeuta vamos a llevar en los próximos 6 meses? ¿Qué le tenemos que pedir al colegio para los próximos 6 meses? No es más que eso. Es difícil mantenerse en el presente con estas características, pero es lo que más sirve porque en realidad los niños siempre nos van a demostrar y siempre en general nos tapan la boca, nos demuestran que pudieron, que lograron habilidades que cuando eran chiquititos nadie pensó que iban a lograr. Entonces, angustiémonos si quiere o preocupémonos, más que nada ocupémonos de los próximos 6 meses. Hasta En el colegio nos enseñan eso como mentalidad de crecimiento y nos hablaban de la plasticidad efectivamente del cerebro y cómo teníamos que ver a nuestros hijos y no ponerle nuestros propios, y eso en todos los hijos, angustia. o sea, en todos, claro, nuestras angustias, nuestras predisposiciones, todo eso como que no compartirla. Oye, una pregunta que me surge justamente de esto de la soledad de los papás que crían. Mm, ¿Es bueno o no, bajo tu juicio, que papás muchas veces tengan este diagnóstico, lo comparten al colegio, el hijo está siendo llamado muchas veces por temas de convivencia, por cualquier tipo de motivo, y los papás mm, exponen algunas veces en los chats o lo comparten en grupos de apoderados, mi hijo tiene esto, sí, lo siento, si es que les molesta, pero es bueno compartirlo, yo por lo menos me pasa que cuando se han compartido estos relatos, a mí me hace mucho más sentido y entiendo más y puedo conversar con mi hijo sobre distintas cosas que me pregunta o me cuenta. Pero no sé, claro, este es mi caso, pero tú como experta, ¿recomiendas que se haga comunidad con respecto a esto, que se hable o lo mantenemos en privado? No sé. sí, me encanta esa pregunta porque en realidad me la hacen siempre y también depende como de la postura personal del terapeuta, pero básicamente la respuesta no es una sola, como siempre en ciencias sociales, porque en el fondo lo que vamos a recomendar siempre y lo que tenemos que cuidar es el bien superior del niño. Si estamos en un colegio altamente estigmatizante, donde al niño lo tapan a bullying, ¿ya? Donde el profesor vemos que no tiene muchos recursos para hacer adecuaciones, ¿ya? O no existe un equipo ni PIE ni de atención a la diversidad, ¿qué ventajas va a tener en ese contexto abrir un diagnóstico? ¿Ya?
En lo personal, yo siempre siento que abrirlo a la tribu va a ser positivo porque, como dices tú, les va a generar también un modelo comprensivo a los otros papás para entender por qué mi hijo grita en un cumpleaños, o por qué mi hijo necesita moverse, o por qué mi hijo necesita que las pruebas sean más cortas, etcétera. ¿Ya? O sea, darnos cuenta que nuestro hijo también puede tener una neurodivergencia. ¿Te fijas cómo también puede ser? Puede ser que sí, pero acuérdate que el 20%, pero también puede ser que no. Pero en el fondo a tu hijo perfecto, a tu hijo que no tiene ninguna neurodivergencia, a tu hijo que le va bien y qué sé yo, le va a tocar y convivir toda la vida con personas que van a tener la necesidad de adecuaciones y que gracias a su neurodivergencia, el de tu compañero de trabajo, el de tu mejor amigo en el colegio, etcétera, es que tú también vas a desarrollar habilidades especiales. No es de buena onda ni de caritativo que metemos a niños neurodivergentes en la sala de clases. Hoy día está demostrado que eleva el nivel de habilidades de todo el grupo, ¿ya? Y si tú tienes la suerte, puedo decirlo así, digamos, desde la cultura más clásica, de tener un hijo sano, que no necesita medicamentos, que puede hacer una vida extraprogramática súper normal en vez de pasarse de terapia en terapia, ¿ya? Si tú como mamá tienes la suerte de dormir toda la noche porque tu hijo no se despierta en la noche gritando, etcétera, bueno, aparte de agradecer al universo, educa a tu hijo y edúcate a ti mismo para convivir con personas que no tienen esa realidad. ¿Ya? Porque hoy día, si estamos hablando de un 20% de las personas, es en todas las salas de clases y a todos los niños les va a tocar aprender a convivir con esta neurodivergencia y esta neurodiversidad que se está ampliando cada vez más. ¿Ya? Entonces ya no existen espacios libres de neurodivergencia, ya no existen colegios sin niños que requieran adecuaciones, no existen en ninguna parte del mundo. En todo el mundo han desaparecido y la tendencia es a que desaparezcan los colegios especiales. Los niños neurodivergentes se desarrollan mejor en los colegios tradicionales en la medida que ese colegio tradicional ha aprendido y ha desarrollado habilidades nuevas, tiene equipos nuevos y puede que al interior del colegio se puedan hacer algunas diferenciaciones en algunas asignaturas, sacar al niño o enseñarle de otra manera. Pero esto de andar segregando seres humanos de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades, ya está out. Eso es muy del 1800. ¿Ya? Y todas las Sí, leyes, y sobre todo las cartas fundamentales de los derechos humanos, hoy en todo el mundo, lo que están diciendo es todo el mundo tiene derecho a ser quien es. Nadie tiene que andar pidiendo disculpas ni pidiendo permiso para ser autista o déficit atencional o tener TOC. Todos tenemos derecho a ser quienes somos, sin enmascarar, sin disimular, sin andar escondiendo nuestras dificultades y si a ti te molestan, de alguna manera, bueno, veamos qué solución tenemos, ¿ya? Pero eso no significa, la solución no es expulsar a todos esos niños del sistema, claro, ¿ya? efectivamente, ¿no? Nadie nace roto, nadie nace quebrado, nadie es una falla de la Matrix, ¿ya? Entonces, lo que estamos cambiando, estamos hablando de un cambio cultural, un cambio paradigmático, donde ya no existen los sanos y los enfermos, sino que existimos todos distintos y tenemos que aprender a convivir. No hay otra opción. Claro. No, y sobre todo porque estamos todos viviendo en sociedad y la verdad es que un colegio o cualquier cosa, un equipo de fútbol o cualquier un trabajo, no puede pensar en tener el mismo tipo de gente porque además también uno está fuera de la realidad y lo que decías tú cuando empezaste, que pierde toda esa riqueza, esa capacidad, obviamente. Entonces, Y hay que ganar. O sea, yo siempre le digo a mis niños, no podemos tener un equipo de fútbol con puros nueve. claro, No funcionaría. qué buena, mira, excelente visión, porque justamente pasa eso. Y a mí lo que me llama mucho la atención justamente cuando uno ve las mallas curriculares, y todavía salen las formas de evaluación y son los colegios, cada colegio los que tienen que ir determinando las formas de evaluación, ¿te fijas? Pero en las mallas curriculares que salen, por ejemplo, del Mineduc, que salen de los ministerios, de estos grandes, no hay todavía una adecuación. Entonces ahí Ay, también estamos en proceso. Yo sale el que trabajo proceso, mucho sí, sí, y he visto, te juro que lo que pasa es que nosotros además vivimos en un país con un sistema educativo enfermo. A todo, en todo el mundo el sistema educativo, el sistema educacional es muy uniformicista. ¿Ya? sí, Y la cultura que estamos tratando de implementar ahora es artesanista. ¿Sí? Pero yo he visto que si funcionan algunos es gracias a la enorme vocación y humanidad de los profesores, que a ujú, pesar
de que no tienen horas para hacer las adecuaciones, de que no tienen personal capacitado, etcétera. A pesar de todo, hay profesores que lo logran, pero lo logran a punta de esfuerzo, de trabajo el fin de semana, todavía corre por la buena voluntad. Entonces, hoy día todos los colegios están avanzando en protocolos y en Sí. formas de atención, se están capacitando, por ahí en las preguntas decían, sí, hoy día es legal, o sea, por ley, por ejemplo, todos los colegios tienen que recibir una capacitación anual en autismo, porque el autismo es ley, ¿ya? Pero eso se está ampliando también, yo enseño sobre todas las neurodivergencias. Pero tampoco el colegio es la terapia. O sea, lo que pasa es que los niños pasan mucho tiempo en el colegio y obviamente el colegio es terapéutico, o sea, puede ser un factor protector o puede ser un factor de riesgo. Hay colegios que definitivamente entierran a los niños, ¿ya? Pero cada vez más tenemos colegios que lo están haciendo mejor. Yo conozco muchos que lo están haciendo mejor, ¿ya? No, Y no, no quiero y yo sé quedarme en que los colegios. Ojo, yo vivo peleando con las universidades. ¿Ya? Porque a veces para pedirle, ponte tú, a la católica, te voy a decir así, ejemplo súper concreto, voy y pido a la gente de estos programas de atención a los niños con necesidades especiales, a los jóvenes, ¿por qué? Para que a mi estudiante con TOC, que chequea las preguntas, las palabras, los acentos, entonces se demora el doble porque está chequeando todo el tiempo por su TOC, no le quieren dar tiempo extra. Es que tiene que tener la credencial de discapacidad. Es que no queremos que saque una credencial de discapacidad por no, TOC, porque el TOC no es permanente y queremos que salga del TOC. Entonces yo no lo puedo mandar a sacar una credencial de discapacidad. Entonces, de nuevo, la cabeza que estos sistemas perversos educativos nos han enseñado es que todo tiene que tener un papel. ¿Por qué necesito un papel para otorgarle a mi estudiante 5 minutos más? ¿Dónde quedó la humanidad de ese profesor? ¿Dónde quedó la sí. artesanía de esas personas? Ujú. ¿Qué es lo que hacemos los papás? Los papás no tenemos Sí. protocolo. Así, después de las 8 te laváis los dientes, te acostáis y no me podéis molestar. Y si te da Ah, fiebre a las 10:30, lo siento, yo ahora estoy en descanso. que se pierde sentido común, te fijas, se pierde como oye, esta decisión es tan fácil, ¿y qué cuesta? O sea, efectivamente Exacto. hay cosas que cuestan más que otras, pero lo que tú estás contando es como, oye, son 10 minutos más, o sea, no... ¿Qué diferencia hace a veces que un estudiante, en vez de hacerte una exposición oral, cuando está pasando por un momento fóbico, que se va a sacar Ujú, un uno, te lo haga escrito o te mande un video donde claro. expones O algo? hacerlo frente a compañeros y hacerlo en forma privada, que también Exacto. pasa mucho. Yo sé que las adecuaciones dan susto y uno cree a veces que tiene que ser de la NASA, ir a sacar un postdoctorado a la NASA para saber y aprender a hacer estas adecuaciones. Lo que yo quiero transmitir es mucho más simple, es volvamos a ser humanos, Claro, volvamos a la artesanía. En algunos casos es un poquito más trabajo, sí, es cierto, ¿ya? Pero vale la pena. ¿M? sí, sí, sí. Entonces, y de nuevo también tenemos que sacarnos de la cabeza solo este perfil asistencialista, donde nosotros tenemos que decidir cómo ayudar a esta persona. Hoy día, desde este paradigma neuroafirmativo que se llama, escuchamos en primera persona lo que esa persona neurodivergente necesita y le tenemos que creer y no necesariamente esperar a que me traiga un informe certificado por un médico que lo vio apenas 15 minutos y que gracias a eso ahora yo puedo otorgarle alguna adecuación. Si el cabro me viene diciendo que necesita eso hace 2 años, ¿por qué no Claro. creerle? Sí, y sobre ¿Ya? todo si es que en el colegio han estado desde pre-kinder, kinder, y los mismos profesores observan esto. O sea, también, efectivamente, cuando te piden el papel y todo, uno dice, pero si esto ha estado siempre presente, o sea, adecuémoslo Siempre. nosotros. Entonces, Lo que pasa es que antiguamente, digamos, incluso hace 20, 30 años atrás, ¿ya? Estos jóvenes finalmente desertaban de la universidad o desertaban del colegio. ¿Ya? mm, No era que no existían, no participaban, que es diferente. ¿Ya? Hoy día la lógica moral y de las leyes es que tienen que participar y eso obviamente nos interpela al resto de la sociedad. Es como mm, decir, hoy día es impensable que un banco o un edificio público no tenga una rampa para subir en silla de ruedas. exacto, Esto sí. es nuevo, o sea, hace 10 años Que no cuando se existía, plantearon era muy caro, era una política súper era cara, muy caro. pero ¿dónde vamos a romper? Yo me acuerdo perfecto cuando se empezaron a implementar todas esas medidas. Y efectivamente, eso era otra pregunta que tenía que no lo habíamos conversado, pero existen otras instituciones, o sea, no estamos hablando ya de los colegios porque los niños pasan más en el colegio, los padres tienen que tener esta herramienta, pero efectivamente tú tienes, por ejemplo, en los centros médicos, en parques, en otras instancias donde los niños también participan y después tienes ya cosas más gubernamentales, por ejemplo, cuando van a juzgados, cuando les toca ir a distintas instancias de otras partes,
que no están en esos espacios. Y tú tienes a niños que están estresándose, con varios estresores, porque no pueden participar. Por ejemplo, la otra vez mi mamá me decía, yo después le encontré razón, o sea, en los parques no hay lugares donde los niños puedan estar tranquilos sin correr sentados en el pasto, porque están todo el rato, todo el tiempo, entonces no pueden participar de esos espacios. Yo decía, pero ¿cómo va a querer que no haya ruido? Después decía, pero igual podría haber una zona, tal cual está la zona de los perritos, para que jueguen y corran. Oye, vamos a un espacio donde, oye, esta zona es tranquila, que esté como acá no se sienta, y quizás hayan papás que quieran sentarse también y estar tranquilos, no sé. Pero Hoy efectivamente día, esos espacios no ¿te existen. fijáis? Incluso los malls, ponte tú ahora en los servicios al cliente, hay canceladores de ruido para cuando vas con niños que se regulan con los ruidos fuertes, etcétera. Y de a poco la sociedad ha ido avanzando a este tipo de ecuaciones, como más en los ambientes recreativos, ¿cierto? En los ambientes de salud. Hoy día, por ejemplo, cuando tú vas a sacarle sangre a un niño que es hipersensible o que tiene fobia a las agujas, puedes pedir que te atienda el TENS, porque en todos los servicios de salud hay un TENS que está capacitado para este tipo de niños. Y te Pero no va, siempre va. claro, Entonces, no, no, no no es siempre, que pero falta, es que claro, siempre debería haber uno, igual en el registro civil también, cosas así, pero sí. lamentablemente hay poco como que cumplen con el Todavía. chip. Pero Exacto, yo creo que el mensaje que se está mandando, mm, es decir, los que tenemos que cambiar somos los neurotípicos. Es el exacto, mundo a ese es mi neurotípico, punto. no el neurodivergente que hace esfuerzos desde que nace para adaptarse a un mundo que es súper hostil, ¿sí? Exacto, Entonces, el chip ahora es, ¿qué puedo hacer yo desde mi tribuna sana, cómoda, etcétera, para hacer la vida más amable para todos nosotros? ¿Sí? exacto, sí, Y cuando eso sucede, la convivencia aumenta y en realidad dejamos de hablar de inclusión y solamente hablamos de convivencia. Ese es el espíritu, ese es nuestro norte. Y no es tan loco. Ujú. Pero eso requiere que todos cambiemos, vayamos cambiando el chip de a poco, ¿sí? Acuérdate que además estos niños no siempre son niños, después van a crecer, pasan el mundo del trabajo. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, no toleran trabajar cerca de una ventana porque la luz es muy fuerte, les duelen los ojos porque tienen temas de sensibilidad lumínica, y van a pedirle al jefe que les cambien de puesto, y el jefe dice no. O sea, pero ahí tú decís, probablemente ese jefe no sea una mala persona, pero le falta información, ¿ya? Y le falta voluntad muchas veces. Entonces, en la medida que criamos y educamos niños que en el futuro van a ser capaces de pedir sus derechos, porque estamos hablando no de favores, aquí estamos hablando de derechos. Cuando los educamos y los niños son conscientes y crecen, son capaces ellos mismos de gestionar lo que necesitan. Ellos mismos van a ser capaces de acercarse al profesor en la universidad y decirle, profe, yo no puedo exponer en público en este momento, porque estoy pasando por esto. ¿Puedo hacerlo de otra manera? En vez de tener que darse la vuelta larga de ir al doctor a hacer un informe, un certificado que después nadie lee, nadie entiende, ir a un programa especial para que le den una instrucción al profesor y que el profesor diga, no, no sé hacer eso. Entonces, tenemos que, de alguna manera, también empezar a empoderar a nuestra población neurodivergente para que sea capaz de gestionar su propia libertad. tienes toda la razón, ¿no? Y de verdad es que uno piensa en el periodo de crianza, pero también pasa que, también como abogada me pasa que pienso, y hay las leyes laborales, y existen obviamente hace mucho tiempo normas que te hablan con respecto a la diversidad de las personas, esto, pero se toman en otro sentido, ¿te fijas? De hecho, en el Eh, sistema judicial es lo más poco neuroafirmativo que hay. Por ejemplo, a niños autistas, que entre paréntesis, los niños autistas sufren casi 8 veces más abuso sexual, por decirte algo. ¿Ya? 9 de cada 10 mujeres autistas ha tenido alguna agresión sexual en su vida. Y cuando lo va a denunciar, ¿sí? A veces les hacen y los retraumatizan porque tienen que declarar 500 veces el mismo hecho, ¿sí? En vez de filmarlo o de hacer algo distinto a una mente, a una persona que en realidad esa retraumatización le sale muy caro. ¿Cachai? O, por ejemplo, yo he visto juicios de pensión alimenticia donde la mamá autista, excelentes mamás, pero que no tienen expresión facial, el juez dice, esta mamá parece deprimida, esta mamá no es buena mamá porque no sonríe. Pues a eso hemos llegado. Y eso es pura ignorancia. Entonces yo creo que este perfil, este paradigma neuroafirmativo tiene que entrar y está entrando con fuerza en todas las dimensiones, no solo el colegio. Tiene que entrar en el sistema judicial, tiene que entrar en el sistema de salud, tiene que entrar en las organizaciones privadas.
Y eso, si no lo educamos desde la primera infancia, no hay cómo cambiar ese chip después. Es muy difícil. No, sí tienes toda la razón. Y de verdad uno empieza a plantearse más escenarios y nos Y queda no este desafío. terminaríamos nunca. Sí, no, y queda este desafío como sociedad para poder avanzar en esto. Oye, sí, primero que quiero agradecer la conversación. Yo creo que hemos aprendido demasiado, hemos reflexionado harto. Me quedan a mí, ahora siento que me quedan no solamente cosas como mamá, sino que como abogada responsable un poco de impulsar ciertas políticas públicas, pero ¿sabes qué? Me pasa que siento que nos quedan muchos desafíos como sociedad. Y creo que no solamente esta reflexión debe provenir porque nos ponen una ley, nos plantean esto, sino que tenemos que ser responsables como personas de poder socializar, empatizar con las distintas realidades y sobre todo porque yo insisto, o sea, cada uno le aprieta el zapato en distintas partes, o sea, y nos gustaría que en ese sentido ser entendido en todas estas áreas. Y en esta parte de la neurodivergencia, la verdad es que efectivamente uno observa mayor o menor tolerancia en distintas sectores. Entonces, agradecerte, yo te juro, yo siento que me aprendió demasiado y esperamos entonces transmitirle a todas las personas que nos están escuchando algún tipo de acompañamiento. La Ale es ultra mega conocida en todo el mundo, tanto las docencias, las charlas, tiene muchos artículos y estoy segura que si alguno de ustedes quiere comunicarse con ella y encuentra su correo, no se los vamos a poner nosotros porque te van a llegar miles quizás de consultas. Yo quiero transmitir mi misión hoy día, más que yo ya casi no estoy viendo pacientes, veo muy poco, porque no me da el tiempo, porque siento mi vocación hoy, siento que mi misión es esto, es transmitir y aportar en el cambio cultural. Entonces me dedico a hacer más charlas, clases, docencia. Estoy escribiendo un libro que va a salir a fin de año, que se va a llamar como este pin, Define Normal. A ver, defíneme Oye, normal. ¿Ya? Así que estén atentos ahí a mis redes sociales, podemos poner por ahí mi Instagram, donde sí, siempre obvio que estoy sí. promoviendo este tipo de iniciativas. Ahí tengo un montón de podcasts, y esto también va a quedar grabado. La idea es que se lo mandemos al abuelo ese que critica, mandémoselo a la profesora, a los colegios, porque hoy día somos mucha gente que estamos de este lado del río, del lado más neurofirmativo, y los únicos beneficiados son los niños. ¿Ya? No quiero tampoco satanizar aquí el modelo biomédico, es necesario, ¿ya? No todo el mundo va a necesitar terapia, no todo el mundo va a necesitar medicación, pero sí todo el mundo va a necesitar compasión, humanidad, ¿ya? Eso es lo único que todos podemos ofrecer y Sí, no tenemos que ser expertos para eso. ¿M? Entonces, desde ahí es la invitación a que expandamos este mensaje, obviamente que nos hagamos cargo de las necesidades de las personas neurodivergentes que tenemos cerca, pero que dejemos de verlo como esta cosa de que ven los médicos. Tú y tu vecina y tu conserje son al final los que más, con los que más interactúa tu hijo. Entonces sí. tenemos que apuntar a este cambio cultural más que a desarrollar tanto tip y cortapalos que al final nos aleja de la realidad y la realidad siempre es más maravillosa que los libros. Efectivamente. Sí, por eso te decía, este desafío que ha entonces planteado a nosotros, a la sociedad, ¿cachai? Como personas, como papás, como hijos, que algunas veces también observamos cosas en nuestros padres y que tampoco las podemos entender. Así que Tal cual. ahora yo creo, sí, así que bueno. Así que muchas gracias, Ale, y lo esperamos a usted entonces en un próximo capítulo. Muchas gracias a ustedes y gracias por invitarme.